Ya. La clase de hoy vamos a ver lo que es circuitos de corriente alterna. Ya. Un circuito de corriente alterna es ¿cómo puedo decir? Una señal de corriente alterna, más que todo se caracteriza por tener una señal que oscila entre positivo y negativo. Como podemos ver, esta señal es una señal senoidal, también puede ser una señal cosenoidal, una señal cuadrada, una señal triangular, dependiendo. En el laboratorio ustedes han visto que hay diferentes tipos de señales. Hay una máquina llamada generador de funciones. Eso puede mandar diferentes tipos de señales. Ya. Aquí tenemos la señal senoidal, que es la que más se utiliza para circuitos de corriente alterna y con la que nos llega, digamos, a nuestras casas. La corriente alterna que nos llega a nuestras casas se transporta por una señal senoidal de corriente alterna. Como podemos ver aquí, está una parte positiva, está parte positiva, parte negativa, y es lo que está alternando. Y la ecuación que gobierna esta señal para circuitos de corriente alterna es esta. El voltaje en el tiempo es igual a un voltaje máximo que se presenta aquí en el pico máximo por el seno de Wt. ¿Ya, chicos? Ya, ese es el voltaje. Ahora la corriente. La corriente es similar. Puede ser, ah, puede estar también empezando desde este punto. No puede tener un ángulo de desfase, pero para fines didácticos le he puesto un ángulo de desfase. ¿Ya? El ángulo de desfase indica cuánto está desfasado desde el punto de origen. En este caso está desfasado un ángulo tita. Puede ser un ángulo de 45, 30 grados, dependiendo. Ese es el desfase que tiene. También tiene su pico máximo, que es su I máximo. Y la ecuación que gobierna esta señal es la corriente respecto del tiempo, que es igual a la señal máxima por el seno de Wt menos tita. Ya saben eso cuando han avanzado a señales senoidales, cuando es negativo se desplaza hacia la derecha y cuando es positivo esto se desplaza a la izquierda. ¿Se recuerdan, verdad? Ya, ya. Dado eso, esas son las señales que nos llegan. La señal de voltaje y la señal de corriente. Ya. Aquí están los parámetros, donde I de m y B de m son valores máximos de esta ecuación. Tita es el ángulo de desfase, la W es la frecuencia angular, y también aquí ya tenemos esta fórmula, nótense esta fórmula también. La frecuencia angular es 2 veces la frecuencia cíclica, y sus unidades son radianes sobre segundo. Ya. Y la frecuencia cíclica es 1 sobre el periodo. El periodo, en esta señal, aquí mejor, es el periodo en donde la señal llega a su punto inicial. En este caso, digamos, está empezando desde aquí. Ese es un punto inicial, está llegando y aquí ya está dando media vuelta. Para completar el ciclo, vamos, vamos, vamos y llegamos acá. Y ese es el periodo, chicos. Todas esa señal en que tarda dar una vuelta, nuestra señal. ¿Ya? Ya tenemos la frecuencia. ¿La frecuencia en qué se mide, chicos? ¿Alguien que me pueda decir? Por puntos. Ya me he respondido que la frecuencia se mide en Hz. Ahora, ¿cuánto creen que es la frecuencia en Bolivia? La frecuencia es un dato nominal en los países. Generalmente es de 60 y de 50 Hz. ¿Y en Bolivia cuánto creen que se utiliza? En Bolivia la frecuencia es 50 Hz. Eso tómenlo en cuenta. ¿Ya? Lo voy a poner con mayúscula Hz. Listo. T ya es indicado, es el periodo. Ya. Eso sería una breve introducción de las señales de tensión y de corriente. Ahora vamos a ver los elementos que componen un circuito de corriente alterna. Los elementos se dividen en dos. Son elementos activos y elementos pasivos. En los elementos activos tenemos la fuente de tensión, que se lo grafica de esa manera, o su símbolo es de esa manera. Y la fuente de corriente, que su símbolo es de esta manera. A veces se nota, otros autores lo ponen su símbolo en el centro. Ya es indiferente. Se tiene que colocar la señal alterna y la corriente hacia donde está yendo.
¿ya? Y ahora vamos a ver los elementos pasivos, ya que muchos los hemos estudiado anteriormente, ¿no ve? Como puede ser el resistor, el capacitor y el inductor. Detalladamente hemos estudiado en física 2 el resistor y el capacitor. Y aquí en esa materia de física 3 hemos estudiado el inductor. Todo lo que es campos magnéticos que hemos llevado en primer parcial se reduce a este simple elemento, el inductor. ¿Ya, chicos? Ya. Ahora vamos a ver individualmente cómo se comportan estos elementos pasivos. Ya. El elemento activo que más se utiliza es la fuente de voltaje, ¿no ven? La fuente de voltaje alterno. Ya. Ya. En un elemento de resistencia pura, la fórmula dada del voltaje sobre la resistencia va a ser la resistencia dada por la corriente en función del tiempo. Y donde la corriente en función del tiempo es igual al voltaje sobre la resistencia. Esto todo en el dominio temporal. Ya, ahora para el capacitor. Ya, lo mismo. Tenemos un circuito con un capacitor puro, pero cosa que en la vida real no existe, ¿no ves? Siempre hay una resistencia interna. Ya. Y su fórmula para hallar su voltaje sobre el capacitor es 1 sobre C, integral de la corriente respecto del tiempo, y en forma de corriente, si queremos hallar la corriente, es C derivada del voltaje respecto del tiempo. Eso en el dominio temporal. Ahora del inductor, inductor puro. Su fórmula del voltaje sobre el inductor es la fórmula de la inductancia derivada de la corriente respecto del tiempo. Y la corriente se halla sobre 1 sobre L, integral del voltaje respecto del tiempo. Ya. Ahora vamos a ver cómo se comportan en este circuito las señales de voltaje y de corriente. Ya. Entonces, en un circuito de resistencia pura, el voltaje y la corriente, sus señales están en fase, chicos. No tienen un ángulo de desfase. Están saliendo desde un mismo punto. Para un capacitor, para un capacitor puro, la corriente adelanta 90 grados al voltaje, como pueden ver. La corriente está saliendo antes que el voltaje, como pueden ver en esa gráfica, mira. Lo voy a agrandar un poco. Ahí está. La corriente está saliendo 90 grados antes que el voltaje, su señal. Y para el inductor, el voltaje está adelantando a la corriente 90 grados. O sea que el voltaje aquí está saliendo antes que la corriente. O también otro enunciado puede decir que la corriente se retrasa 90 grados. Puede ser otro enunciado también. Porque aquí primero está saliendo el voltaje y 90 grados después recién está saliendo la señal de la corriente. ¿Ya, chicos? Ya. Y fasorialmente se los representa de esta manera. Digamos, aquí está la señal. Digamos, estamos en un punto de la señal senoidal y estamos en otro punto en la señal en el dominio fasorial. ¿Ya, chicos? Eso es. Ahora vamos a avanzar los números complejos. Ya creo que la mayoría en variable compleja ya lo sabe, pero vamos a volver a repasar en grandes rasgos, sí. Es porque solamente se necesita un concepto para esto. Ya. Generalmente los circuitos de corriente alterna en números complejos se los representa de esta manera, donde en la parte de los números reales, está la resistencia pura. Y en la parte de los imaginarios está la reactancia. Esta reactancia se divide en dos. Puede ser reactancia capacitiva o reactancia inductiva, dependiendo del circuito que nos den. Ya. Entonces, un fasor, este es el vector fasor, no está anotado aquí. Este vector de acá de negro, oscuro, es el vector fasor, que es este. Y se lo representa de esta manera. Va a ser la parte real, que es la parte del resistor, más la, la parte imaginaria, que es la parte del capacitor o el inductor, dependiendo. Ya. Esto se representa en forma cartesiana. Y en forma polar, esto se lo representa de esta manera, con su módulo y con un ángulo de desfase. Ya.
Ahora vamos a ver cómo podemos pasar de forma cartesiana a forma polar. Ya. Entonces queremos pasar de esta forma a esta forma nuestro número complejo. Entonces solamente para hallar su módulo, solamente tenemos que hallar la raíz cuadrada de la parte real y de la más la parte imaginaria, cada uno elevado al cuadrado. Y para hallar el ángulo solamente tenemos que hallar la tangente, el arco tangente de la reactancia capacitiva o inductiva sobre la parte real, que es el resistor. Siempre les voy a repetir eso, chicos, la mayoría se confunden en eso. ¿Ya? Ya. Entonces ahora, para pasar de forma polar, queremos pasar, nos dan nuestra impedancia de esta manera y queremos pasar a forma cartesiana, solo debemos hacer esta fórmula. R es igual a el módulo Z por el coseno de tita, ¿ya? Y X va a ser el módulo también por el seno de tita, ¿ya, chicos? Ahora vamos a hacer operaciones con estos números complejos, ¿cómo son? ¿Ya? Ahora suma y resta. Cuando se trabaja con suma y resta, es mejor trabajarlo, chicos, en forma cartesiana. Es muy sencillo hacer eso. O si no, pueden trabajarlo también en forma polar, pero les va a costar. O es un poco más complejo hacer eso. Claro, son números complejos. Ya. Entonces, ese consejo les doy. Cuando hacen operaciones de suma y resta con números complejos, es mejor trabajar en su forma cartesiana. ¿Ya? En este caso, digamos, queremos trabajar la suma de z1 más menos z2. Entonces, en este caso, solo se van a sumar las partes reales más j veces las partes imaginarias. Ya, chicos, solo se suman o se restan las partes reales y solo se suman y se restan las partes imaginarias. Por eso se hace sencillo trabajar en forma cartesiana en la suma y en la resta. Ahora, en la multiplicación y división es más fácil trabajar en forma polar. Como podemos ver acá, multiplicamos dos números complejos y solamente se multiplican sus módulos. Se multiplican sus módulos y sus ángulos se suman. Y lo mismo para la división. Estamos dividiendo z1 sobre z2. Solamente sus módulos se dividen y sus ángulos se restan. ¿Ya, chicos? Ahora vemos lo que son, ya hemos visto la parte de los elementos pasivos. Ahora vamos a ver la parte de los elementos activos en su forma compleja, en su forma fasorial. Entonces aquí tenemos dos señales, tanto la señal de voltaje como la señal de corriente. La señal de corriente, aquí en esta gráfica, está desfasada a un ángulo tita. Y aquí tenemos que el voltaje eficaz es el voltaje que mide los instrumentos, chicos. Ahorita les voy a explicar eso. Ya. En el dominio del tiempo, este voltaje VDT, que es esta, está dada por esta ecuación, Wt. Y la corriente está dada por esta ecuación, por la I máxima, por el seno WT, menos su ángulo de desfase. Aquí está su ángulo de desfase. Ya. Ahora, en el dominio fasorial, toda esta ecuación se lo representa de esta manera. Para este caso, su ángulo de desfase es cero, ¿no ve? Porque está empezando desde el origen. No tiene un ángulo de desfase. ¿Ya? Y para este caso, sí tiene un ángulo de desfase, que es el ángulo de desfase tita. Puede tener un ángulo de desfase el BDT, digamos, puede comenzar desde este punto o desde este punto puede comenzar. Y eso dependiendo. Pero no les van a dar gráficas en su examen. Generalmente les va a dar este voltaje de acá y con un ángulo de desfase acá. Así les dan generalmente. Ya. Aquí pueden ver, aquí está donde BF y IF. Aquí tiene que ser EIF, ¿no ven? EIF son valores eficaces. Son valores que miden los instrumentos. Estos valores eficaces, chicos, son los valores que el multímetro o el voltímetro o el amperímetro miden, ¿ya, chicos? Estos son valores lo que miden nuestros instrumentos. Cuando veamos, si tienen un voltímetro en casa, colóquenlo manéjenlo bien, ¿saben manejarlo? Manéjenlo bien y colóquenlo la tensión de su enchufe y vean que va a dar 220 voltios, ¿no ve? Ese 220 voltios es un voltaje eficaz, ¿ya, chicos?
Y según ese voltaje eficaz nos mandan también el voltaje máximo, podemos calcular eso, ¿ya? Estas son sus fórmulas del voltaje eficaz para el voltaje y voltaje eficaz para la corriente. Solamente es dividir entre raíz de 2, ¿ya? Una vez ya teniendo ya los elementos activos en el dominio fasorial y los elementos pasivos, todo esto se reduce a hallar la ley de Ohm para la corriente alterna. Así que todo lo que hemos hallado se reduce a esto, nada más, que el voltaje en el dominio fasorial es igual a impedancia en el dominio fasorial por la corriente en el dominio fasorial. Entonces, todo lo que hemos avanzado acá, todo lo que les he explicado, el resumen, se reduce a hacer un circuito como si fuera un circuito de corriente continua con esa fórmula.